Ya, entonces acá voy a crear otro proyecto. Más antes voy a crear la carpeta para el proyecto, ¿no? Siempre hay que crear una carpeta para nuestro proyecto. Lo voy a crear con el día de hoy solamente 27 de noviembre 2020. Entonces acá voy a almacenar mi proyecto. Y los archivos que voy a analizar va a ser esta carpeta de transacciones y esta otra de contribuyentes. Entonces voy a crear el nuevo proyecto, archivo nuevo, proyecto. Este proyecto lo voy a guardar en la carpeta que he creado. Entonces busco la carpeta de acá y el nombre de mi proyecto voy a colocar 2020 noviembre 27, por ejemplo, ¿no? Acá en el nombre podemos colocar, si estamos analizando, por ejemplo, cuentas del activo, entonces podemos colocar activos, pasivos, dependiendo siempre de cada auditor. Entonces, guardar. Y voy a abrir los archivos que voy a utilizar. Acá, como siempre, siguiente. Y me voy a dirigir acá a mi carpeta donde contiene los archivos que voy a analizar. Voy a abrir lo que es el plan de cuentas. De acá todo siguiente, ¿no? Siguiente. Siguiente. Plan. Luego seguidamente me voy nuevamente a nuevo, a tabla. Y voy a agregar la otra tabla que me falta, transacciones. Después todo siguiente como siempre y aceptar. Y una vez que tenga abierto las columnas, por ejemplo, como en este caso, que están por demás, lo puedo eliminar. Además, ajustar para que se vea mejor, ¿no? Y acá en la tabla plan, lo mismo voy a realizar. Acá eliminar la columna. Y entonces acá se tiene un plan de cuentas. Seguramente cuando estaban en tercer año han realizado transacciones con su plan de cuentas en sistemas computarizados contables. Entonces, esta es similar, ¿no? Y además, estas transacciones y planes de cuenta se aplican en la vida real. Entonces, vamos a trabajar con estas dos tablas. El otro era plan. Acá se tiene el número de asiento, las cuentas, el tipo de cuenta. Acá no está separado en dos columnas, sino solamente se tiene, si es deudor, entonces D, y si es haber, está con H solamente, ¿no? De esa manera está. Entonces, ninguna base de datos va a ser idéntica a otras, ¿no? Siempre van a tener sus particularidades, como en este caso no está por columnas separadas, sino en una sola columna y se tiene tipo y es ahí donde se expone si es deudor o acreedor. Ya, entonces lo voy a relacionar esta tabla con lo que es el plan de cuentas. Entonces siempre hay que elegir cuál va a ser mi tabla principal. Acá esta no va a ser la principal, ¿no? Acá las transacciones va a ser la principal y acá voy a agregar una columna. Entonces voy a relacionar. Para relacionar nos dirigimos a crear índice y el campo en común era la cuenta. Entonces cuenta y acá en la casilla de en voy a crear un nombre Cuen, por ejemplo, ¿no? Y aceptar. Luego me voy a relaciones.
Y acá tengo que agregar la otra tabla que me falta. Agregar tabla y ya está. Transacciones, el plan falta. Agregamos, cerrar. Entonces ahora voy a relacionar cuenta con cuenta. Pero acá me indican los campos cuenta y cuenta no coinciden porque son diferentes tipos. Entonces tengo que adecuarlos. La anterior semana habíamos visto esta parte, ¿no? Sin embargo, no hemos visto, por ejemplo, en este caso, cuando está alineado a la izquierda, esto significa que está en formato texto. Ahora en el plan está alineado hacia la derecha. Cuando es a la derecha, es similar al Excel, ¿no? En el Excel, cuando es a la derecha, son números. Entonces, esto significa que es un campo numérico. Y cuando está alineado hacia la izquierda, entonces son letras. Entonces, cuenta, acá está número. Y en las transacciones está como texto. Ahora, hay dos alternativas. Podemos igualarlo a texto o si no, igualar a número. La anterior semana recuerdo que habíamos igualado a texto. No, perdón, habíamos igualado a número. Ahora lo voy a igualar a texto. Entonces, para lo cual estando acá, me voy a edición, formato de tabla. Esto me va a permitir modificar el tipo de campo. Entonces, edición, formato de tabla. Y acá voy a hacer clic, por ejemplo, en la cuenta. Doble clic acá. Doble clic y me muestra que esto es un campo numérico. La semana pasada se había igualado hemos igualado a todo era numérico. Si era texto lo hemos convertido a número. Ahora lo voy a realizar eh, todo a número, por ejemplo. Entonces acá es donde se cambia. Acá. Y lo voy a cambiar a texto, ASCII. Y además la longitud acá no es 11, sino solamente 4. Entonces, longitud va a ser 4 porque son 4 dígitos mi código de cuenta. Ancho también va a ser 4. Luego, inicio. Inicio se refiere desde qué posición está iniciando, ¿no? Entonces, a ver, alguien que pueda participar me podría indicar inicio. ¿Será que inicia en 2 o desde qué número tengo que iniciar? A ver, ¿de qué número voy a iniciar? Lo voy a colocar, por ejemplo, acá me permite, me ayuda esto, ¿no? Si me posiciono acá, entonces acá inicio y es 6. Y si me acomodo acá, esto es inicio 4. Entonces, lo que me puede ayudar es hacer un clic acá en este número donde está iniciando. Hago un clic y eso me lo busca dónde es el inicio. Entonces, el inicio había sido desde 9. Entonces acá solo me está tomando un dígito. Entonces lo voy a colocar 1 o lo puedo demarcar así también, ¿no? Desde acá voy arrastrando, demarco. Y eso me ayuda, por ejemplo, en la longitud.
4, ancho 4. Además, el inicio 9. Entonces, de esa manera le estoy indicando que se inicia en el 9 y además son 4 dígitos. Y con eso, aceptar. Para aceptar, acá no hay un botón para guardar, ¿no? Simplemente lo voy a cerrar la ventana y acá guardar cambios, le digo aceptar. Entonces, si se dan cuenta, esto estaba alineado hacia la derecha, ahora ya está alineado hacia la izquierda. Entonces, para poder relacionar estos campos tienen que ser iguales, pueden ser numéricos o como en este caso, en texto. Ahora me voy a la otra tabla. Acá está alineado hacia la izquierda, entonces ya están iguales, ambos son textos. Acá voy a revisar también, ¿no? Formato de tabla, en edición y formato de tabla. Que en cuenta, doble clic. Y como ven acá me está demarcando hasta longitud 11. Pero sin embargo la longitud no es 11, sino 4. Entonces como hace un momento he realizado, de la misma manera puedo demarcar los códigos de cuenta. Y me ha ayudado longitud 4. Ancho voy a modificar 4. Entonces, si estoy colocando ancho 4, se va a reducir mi celda a 4 solamente. Entonces, tipo ASCII lo mismo que la anterior tabla. Entonces, con eso ya estaría configurado y voy a cerrar para guardar los cambios y aceptar. Entonces, ahora ya están iguales. Entonces, como ya están iguales, ya puedo obtener el nombre de la cuenta que no se muestra en esta tabla. Esa es la razón principal por la cual hay que relacionar, porque acá no se sabe qué cuenta es, nada, ¿no? Entonces, voy a agregar, primero me falta relacionar. Acá relaciones, un clic, y agregar la tabla plan de cuentas. Agregamos, cerrar, y ahora voy a relacionar cuenta con cuenta. Y me permite relacionar porque ambos campos son iguales. Y finalizar. Entonces ahora para agregar la columna que me falta, en este caso el nombre de la cuenta, simplemente voy a agregar columnas. Acá, un clic. Y de tabla, plan. Entonces de plan voy a agregar nombre, doble clic o la flecha. Y aceptar. Aceptamos. Y acá está. Y ya tengo mi nombre de cuenta. Ahora, acá hay una desventaja al haber realizado de esta manera. A ver, vamos a extraer de acá. Datos, extraer. Acá la condición voy a colocar que el tipo sea las cuentas que son deudores. Voy a extraer tipo D. Entonces, me va a extraer las cuentas que están registrados en el lado debe. Verificar, está correcto. Aceptar. Y acá donde dice en, eso es para la tabla. Acá, por ejemplo, solo tengo dos tablas, plan y transacciones. Al extraer voy a aumentar otra tabla, acá se va a crear. Entonces, registros, registros deudores, pues digo, acá y aceptar. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Ahora, como pueden observar acá, no se ha agregado
la columna que he obtenido con relación, ¿no? No hay los nombres. ¿Esto por qué ha pasado? Para que no ocurra esto, hay que realizar de la siguiente manera. Esta tabla lo voy a eliminar. Para eliminar la tabla que ya no quiero que esté, nos dirigimos acá y eliminar. Digo eliminar. Ya, para comparar, a ver, lo voy a mantener nomás ahí. Entonces, de acá voy a realizar de la siguiente manera para que cuando haga una extracción me muestre el nombre. Entonces, me voy a... Esta columna lo voy a eliminar, lo que he agregado. Eliminar y como estaba a un principio. Entonces, acá voy a agregar de la tabla plan el nombre. Entonces, para esto me voy a expresión. Expresión. Y acá tenía que colocar, guardar como con un nombre. Entonces, de esta manera vamos a realizar. Estando acá, agregar columna, me voy a expresión y acá le digo de la tabla plan, quiero que me agregue la columna nombre y voy a guardar acá, guardar como nombre de cuenta o podemos utilizar la descripción como en el libro diario, ¿no? O detalle colocamos también, ¿no? Descripción. En este caso voy a trabajar con descripción y aceptar. Y acá voy a aceptar. Entonces se ha agregado una columna con descripción. Y acá está en el nombre de la cuenta, ¿no? Entonces, como es realizado de esta manera, si voy a realizar una extracción de esta tabla, por ejemplo, lo que es el haber, voy a extraer, me voy a datos, extraer datos. Acá en sí le voy a colocar la condición tipo igual a h, que va a ser haber. Verifico está correcto y aceptar. Acá mi tabla de salida se va a denominar, por ejemplo, registros. A ver, simplemente una H. Registros, a ver. Y acepto. Acá desea guardar los cambios, sí. Entonces, esta es la extracción que he realizado. Y como pueden observar, acá se mantiene la columna que se ha agregado. Se mantiene. Entonces, esto es la ventaja de realizarlo utilizando la expresión. De otra manera no se mantenía la columna que se agrega. Entonces voy a mi tabla inicial, voy a volver, dando acá. Lo voy a eliminar estas, no, lo voy a mantener nomás ahí. Ahora voy a separar, por ejemplo, acá tengo columnas. Quiero separarlo en columnas, por ejemplo, yo, ¿no? No quiero que esté en una sola columna el importe. Entonces lo voy a separar de la siguiente manera. Voy a edición, edición formato de tabla. Y acá en esta parte, acá hay unos iconos. La parte izquierda. Acá, por ejemplo, eliminar campos, agregar nuevo campo de datos. Acá tengo agregar nueva expresión. Entonces voy a agregar una nueva expresión haciendo clic en este icono.
Hago un clic y tengo esta ventana acá, nombre. Como estoy queriendo separar en dos columnas el importe, entonces mi primera columna se va a denominar debe. Y acá en la función hago un clic en este botón. Voy a seleccionar lo que contiene la información que es importe. Entonces hago doble clic en importe y aceptar. Acepto. Y acá abajo en sí, en esta casilla, hago también otro clic. Y acá le voy a indicar que la condición va a ser tipo sea igual a debe. Y verifico está correcto y aceptar. Y lo voy a cerrar para que se guarde. ¿Desea guardar los cambios? Sí, aceptar. Ahora ya he agregado lo que es para el lado debe. Ahora me falta para el lado haber. Entonces lo propio. Me voy a edición, formato de tabla o control más I. Un clic. Y voy a agregar la nueva expresión haciendo clic en este icono. Un clic. Y acá el nombre va a ser haber. Y la función también va a ser, como hace un momento he realizado, el importe. Importe, doble clic y aceptar. Acá la condición, sí, tipo de cambio que sea igual a H, que significa haber. Entonces, verifico, está correcto y aceptar. Y lo cierro para que se guarden los cambios. Guardar cambios, aceptar. Ya, entonces aparentemente no ha ocurrido nada, pero entonces para agregar la columna me voy a esta cinta de opciones, agregar columnas. Y acá voy a buscar campos disponibles. Primero, el debe. Acá está el debe. Doble clic o con esta flechita. Lo enviamos. Lo importante que tiene que estar acá. Y aceptar. Entonces, como ya me ha agregado otra columna, ya separando lo que solamente son de tipo D, que significa que estas cuentas están registradas en el lado debe. Ahora lo mismo hago para el lado haber. Entonces, para lo cual me voy también a agregar columna y ahora voy a seleccionar el haber con doble clic, ¿no? Igual se envía acá y aceptar. Y ya tengo separado el debe y el haber. Entonces, como son transacciones, son varios. Por ejemplo, vamos a realizar el balance de comprobación de sumas y saldos. Esto nos puede servir para revisar los libros diarios de una entidad. Entonces, voy a verificar si la entidad lo que ha calculado sus balances de comprobación y saldos está correcto o tal vez hay algún error. Entonces voy a agregar otra columna con el nombre de saldos. Para lo cual me voy a agregar columna y voy a crear una expresión. Expresión. Acá le voy a indicar debe menos, acá en el botón menos el haber, doble clic, ¿no? Debe menos haber. Y esa columna se va a denominar saldos. Saldos. Si quiero puedo verificarla, mi expresión, ¿no? Está válida y aceptar. Acá simplemente aceptar.
Y ya tengo los saldos. Acá me lo está creando, por ejemplo, los que son en el haber están con negativo. Y los que son en el debe están con positivo. Entonces, teniendo hasta acá, lo que voy a realizar es el balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces ya tengo debe, haber y los saldos. Para lo cual voy a hacer para el balance de comprobación y saldos, ¿no? Entonces, analizar, clasificar. Voy a clasificar y acá clasificar en, hago un clic, ¿no? Estando acá, clasificar en, y acá voy a buscar por plan y selecciono por nombre. Por nombre voy a clasificar, entre lo cual me va a permitir crear un balance de comprobación de sumas y saldos. Hago doble clic y en la expresión voy a indicar, acá no voy a agregar una expresión, directamente aceptar. Aceptar. Y acá voy a indicar que campos que me totalice, por ejemplo, el debe, el haber y por último el saldo. Nada más, ¿no? Esto realizo con la ayuda de la tecla control. Por ejemplo, hay un clic, entonces debo presionar la tecla control y hacer otro clic y en saldos también, ¿no? Entonces me ha seleccionado 1, 2, 3 columnas. Aceptar. Acepto. Y ya está mi balance de comprobación de sumas y saldos. Acá, ¿no? Entonces esto me puede servir para revisar. Estos programas no solamente nos van a servir para hacer una auditoría de sistemas, ¿no? También se realiza o se puede utilizar para una auditoría financiera. Ahora, con estos cambios que ha venido por la pandemia, todo eso, entonces más entidades están empezando a utilizar todo lo que es la información digital, ¿no? Todos utilizan ya una base de datos, su información está en la red, en la nube, todo eso. Entonces, los programas son de bastante ayuda para realizar este tipo de cálculos. Si no, vamos a estar demorando, sumando, va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Sin embargo, con estos programas nos ayudan para determinar los. En este caso, por ejemplo, si quiero ver cuáles son las compras, simplemente tengo que hacer un clic en la cuenta en el cual deseo revisar. A ver, para ver si están atentos. A ver qué cuenta quieren revisar. El crédito fiscal, dicen. Bueno, entonces vamos a hacer, revisamos el crédito fiscal. Acá el recuento nos indica que en 9 asientos se ha registrado, ¿no? Entonces hago un clic, crédito fiscal, y me muestra acá, ¿no? El crédito fiscal que ha sido registrado además en el asiento 1, en el 2, en el 8, en el 9, en el asiento 3, 14, todo. Y además si ha sido registrado en el debe o en el haber. Entonces acá también podemos observar que ha sido registrado una vez en el haber. Esto nos podría servir, por ejemplo, qué día ha pagado el impuesto o cuando sea en el débito fiscal. Entonces, acá podemos verificar, ha ido a pagar el 2 de marzo, ¿no? Entonces, para ese tipo de análisis nos sirve bastante estos tipos de análisis. Entonces, para retroceder acá, simplemente en esta parte de clasificar, hago un clic y vuelvo a lo que estaba antes, ¿no?
Por ejemplo, si me voy a débito fiscal, o por decir, quiero conocer qué día se han realizado las ventas, ¿no? Acá ventas. Entonces, acá puedo observar que el 1 de marzo se había realizado una venta de, por bolivianos, 29.754. Y el 4 de marzo también otra venta. Entonces, de esa manera nos van a ir ayudando para analizar la información. Entonces, este tipo de habilidades hay que ir desarrollando porque a la hora de revisar nadie nos va a indicar, haga los cálculos, haga esto, haga aquello, nadie, ¿no? Entonces, cada auditoría tiene que darse modos con las habilidades que va adquiriendo, ¿no? Por eso en la parte teórica, en los temas 1 y 2, se había mencionado bastante que el auditor tiene que formar sus habilidades en campos informáticos, todo eso se ha repetido, ¿no? Entonces a esto nos referíamos cuando en esa ocasión se estaba mencionando. Ya, entonces de esa manera se realiza, como han visto, una combinación de las otras sesiones que se ha realizado, ¿no? Más antes ya habíamos visto clasificar. Entonces acá clasificar lo hemos utilizado de otra manera más aplicada y con eso se obtiene un balance de comprobación de sumas y saldos. Ahora voy a trabajar con la otra tabla. Para eso lo puedo cerrar nomás acá, ¿no? Por ejemplo, lo voy a cerrar. Y cuando se trabaja con proyecto, como lo he cerrado, voy a poder abrir también, ¿no? Entonces así va a estar. Y como yo tengo acá los proyectos, se guardan con nombres. Entonces acá yo tengo mi proyecto que recientemente se ha trabajado. Entonces quiero volver, hago un clic y vuelvo a mi proyecto. O la otra forma de volver es dirigirse a la carpeta donde está guardado. Por ejemplo, acá. Entonces esto es donde mi proyecto, por ejemplo, es que sea activos. Entonces voy a dirigirme a mi carpeta y el archivo principal, el icono que tiene el símbolo de ACL. Hago doble clic y ya he abierto lo que era mi proyecto. Entonces, de acá vamos a ir, por ejemplo, los archivos que se van generando, entonces los reportes hay que imprimir o simplemente lo puedo tener disponible acá. Por ejemplo, cuando hablamos de evidencias, la evidencia informática manejamos, ¿no? Esa palabra. Entonces, mi evidencia informática va a estar acá en esta carpeta. Evidencia informática, a esto se refiere. Entonces, mis carpetas pueden estar guardados en un disco, en un flash, para cuando alguien quiera revisar, entonces se tiene una evidencia, ¿no? Por ejemplo, si tengo varios reportes, puedo imprimir o no imprimirlas también, ¿no? Entonces, si quiero tenerla en evidencia, esto va a ser mi evidencia. Hago un doble clic y acá está. Con esto voy a poder respaldarme cuando se necesite. Entonces voy a crear otra carpeta. Otra carpeta. Acá la tabla, la información que voy a analizar se va a denominar contribuyentes, ¿no? Entonces, contribuyentes 27 noviembre o simplemente 27/11/2020. Entonces acá voy a guardar la otra tabla que voy a analizar de contribuyentes. Son 3 tablas. Y entonces acá voy a guardar mi proyecto. Entonces voy al programa y voy a crear nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Y voy a buscar a la carpeta donde tengo que almacenar. Acá. Acá está contribuyentes 11/2020. Entonces acá voy a guardar, por ejemplo, análisis contribuyentes. Así abreviado, ¿no? Entonces, si estoy analizando una cuenta específica, entonces lo voy a colocar con un nombre, siempre cuando
hay que ser bien ordenados, ¿no? Para no estar complicándose. Entonces, si estoy analizando una sola cuenta, puedo colocar análisis de caja, análisis de bancos, todo así, puedo ir clasificando. Entonces, guardar y voy a agregar las tablas que voy a analizar. Acá, contribuyentes, acá, contribuyente, abrir, siguiente, siguiente, todo siguiente, ¿no? Ya tengo acá. Voy a seguir agregando. Para agregar otra tabla se necesita ir a tabla, pues desde el archivo, desde el menú archivo. O simplemente desde acá también, ¿no? Encima de la carpeta hago un clic y botón derecho, nuevo y tabla. Siguiente, siguiente, la tabla maestro. Siguiente, todo siguiente hasta aceptar. La otra tabla más que me falta, nueva tabla, siguiente, siguiente, las transacciones, abrir y todo siguiente. Listo, ya tengo abierta las tres tablas. Las columnas que estén por demás lo puedo eliminar, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tabla de... A veces estas tablas no simplemente van a estar así tres, sino van a tener amplia información. Incluso hay otras tablas que tienen más de 50 columnas, todo eso. Entonces, las que no sirven o los que no me van a ser útiles, lo puedo ir eliminando. Y entonces, de esta manera voy configurando las tablas que voy a analizar, ¿no? Siempre que sean visibles y no me perjudiquen en el normal desempeño. Ya, entonces se tiene una tabla de contribuyentes. Por ejemplo, acá lo que dice común es el identificador de cada contribuyente. Acá nombre, acá en maestro también tiene el campo común. Además acá está la persona, y acá son los NITs, ¿no? Si la persona es jurídica o natural. Acá la N significa que son personas naturales. Ahora más abajo me voy desplazando y acá hay una J. Esto significa que es una persona jurídica que tiene su representante legal, ¿no? Acá el natural ya conocen que es jurídica, además la zona en donde viven, en zona este, zona sur, zona central, y además código de caja, ¿no? Cuando realizamos pago en caja, siempre nos sale el nombre del cajero, sus iniciales, ¿no? Por ejemplo, GBM podría significar Gabriela Blanco Magne, ¿no? Así, de cada cajero se va archivando sus iniciales. Y además el valor y acá también. Entonces, estos son recaudaciones de impuestos. Luego se tiene transacciones. Acá también se tiene el campo común, el cual nos va a indicar de quién está cancelando, ¿no? Por ejemplo, el campo común es un identificador de cada contribuyente. Acá se tiene cotización del dólar. Acá el impuesto ya pagado. Entonces, acá está cotizado en dólares y además en la fecha en la cual se ha pagado. Entonces, este tipo de base de datos es bastante común. Acá, por ejemplo, si una persona encuentra solamente esta tabla, no va a saber, por ejemplo, a quién corresponde este número de, esto podría ser el número de NIT. Entonces, no se sabe a quién corresponde. Entonces, para eso hay que relacionar, ¿no? Ya, antes de relacionar, lo que voy a analizar acá es, por ejemplo, ustedes han investigado lo que era la ley de Benford, no sé si recuerdan, ¿no? La ley de Benford nos dice que en una base de datos debe tener el número 1, cuando hay números,
esto sería el 100%. Entonces, de los 100%, el número 1 se debe repetir, por ejemplo, o en todos los números que se tenga, el número 1 ocupa 30%. Y así, el 2, por ejemplo, 17,60. Y así se tiene una curva. Ahora, ¿qué pasa si estaría alterado, por ejemplo, por acá? Lo correcto debería ser cuando una tabla no ha sido alterada, cuando se grafica con la ley de Benford, se va a graficar de esta manera. Esto debería ser. Pero si puede ser que me salga a la inversa también, ¿no? Eso, y entonces ya es un indicio de que esa tabla ha sido manipulada. Para eso nos sirve la ley de Benford. Entonces, vamos a ver un poco en la práctica cómo funciona esta ley. Esta ley nos dice que esto, como es una ley, esto sí o sí tiene que cumplirse, ¿no? No puede, por ejemplo, el 7 punto acá, el número 5, no puede estar sobresaliendo con un enorme porcentaje, por ejemplo, 20%. Entonces, eso significa que ya hay manipulación de información en la base de datos. Esto nos sirve para poder, por ejemplo, si es una base de datos de 30 millones, no vamos a saber dónde va a estar el error, ¿no? Entonces, esto es un indicador para ver, por ejemplo, en el número 6 que esté saliendo al 15%. Entonces, nos vamos a enfocar en los números que inicien con el número 6. Para eso nos sirve, es como un indicador donde hay manipulación de datos. Entonces, voy a aplicar acá, por ejemplo, acá se tiene los números de NIT, suponiendo que sean números de NIT. Entonces, acá tenemos en analizar, en el menú analizar, realizar un análisis Benford. Hago un clic y acá el campo me está seleccionando en común. Acá puedo cambiar yo otro campo el cual desea analizar. Entonces, como ven acá, siempre está detectando lo que son los campos numéricos. Acá se tiene, por ejemplo, el campo valor T, valor B. Entonces, ahí son los campos numéricos solamente detecta. Entonces, yo lo voy a aplicar acá en campo en común para ver que no haya alteración en estos dígitos. Acá número de dígitos iniciales lo voy a dejar en 1 y aceptar. Y acá tengo el resultado. Entonces, acá está en la interpretación, ¿no? En otro programa, por ejemplo, el IDEA nos va a realizar un gráfico de lo que es esta información, similar como en la imagen. Así vamos a poder obtener. Pero sin embargo, acá nos está mostrando que el recuento real del número 1 es 207 y lo esperado era encontrar 62 registros. Entonces acá está pasando algo con el número 1. Entonces esto solamente es un indicador. Esto estaría pasando porque tal vez en la información que contengo solo tengo los que inician con 1, por ejemplo, de 1 al 100. Entonces, esto es un indicador que acá, ahora este 1 está bien nomás acá, ¿no? Porque estoy yendo correlativo, pero lo raro va a ser cuando se tenga en esta parte en los otros dígitos, por ejemplo, este 9 que salga con un porcentaje alto, ¿no? Eso ya es imposible, pues ya no tiene que darse así. Siempre debe mantener esta tendencia. Lo que tiene mayor probabilidad de ocupar más dígitos es el número 1. Esto tiene mayor probabilidad. Entonces, por eso los demás están manteniendo 0. Entonces, nunca debería de darse, por ejemplo, el número 8 o el 9 que estén con recuento real,
con un alto número de dígitos. Eso ya sería algo raro, ¿no? Entonces, acá nos muestra, se debería encontrar 62, todo eso nos calcula. Ahora, ¿cómo podemos generar para mostrar cuando existe una manipulación? Para lo cual voy a realizar un archivo Excel acá. Voy a buscar un Excel. Y entonces el que quiere manipular la información, ¿cómo lo realiza? Por ejemplo, lo puede crear acá. Eh, Voy a seguir la otra, lo que estaba acá, lo que se tenía común. Por ejemplo, lo que dice común, yo lo voy a generar acá en la celda número 1, común. Entonces, una columna acá. Y no va a estar, por ejemplo, el que está manipulando la información, no va a estar llenando uno por uno aquí, aquí. Por ejemplo, para eso no hay mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones, lo que ha ocurrido el año pasado, lo que faltaba es el tiempo, ¿no? Por eso estaban paralizando todo eso, para estar cocinando la información. Entonces, estar digitando uno por uno, inventando otro, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, para lo cual, ¿qué es lo que realizan? Realizan un llenado automático de la siguiente manera. Por ejemplo, en acá, yo no quiero estar llenando uno por uno, sino quiero generar de una vez los números que se completen. Entonces, voy acá a igual y le digo aleatorio entre, acá aleatorio entre, acá simplemente me pide el número inferior y el número superior. Entonces, yo voy a crear números de 1 a 500 o de 1 a 1000, por ejemplo, ¿no? No, mejor le haré de 1 a 500 nomás para ver la diferencia. Entonces, mi número inferior va a ser 1 y mi número superior va a ser 500. Entonces, con eso, colocaremos nomás 1000, 1 al 1000. O si no, 1 al 999, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fórmula me va a crear números aleatorios entre 1 al, al 999. Le digo Enter y acá aleatoriamente ya me está mostrando un número 114. Entonces voy arrastrando, por ejemplo, voy a generar 100 registros, así aleatoriamente. Para que sea 100, como la primera casilla está ocupada con el nombre, entonces 101. Y esto lo que me está realizando es generar números aleatorios. Por ejemplo, estos pueden ser números de carnet, todo eso, ¿no? Y aquí para que tengan todos el número dígitos iguales, lo voy a colocar ya no uno, sino desde 100, que sea desde el 100 al 999, para que tengan todos 3 dígitos. Porque si voy a realizar de esta manera va a ser medio sospechoso, ¿no? Entonces, para que se puedan camuflar, como decimos, lo voy a crear todos de 3 dígitos. Entonces, acá ya estaría cocinando la información, así aleatoriamente. Y esto lo voy a llevar al programa para poder analizar o aplicar la ley de Benford. Entonces, me voy a
archivo y voy a guardar como. Voy a guardar en el escritorio, digamos con el nombre de aleatorio. Y acá selecciono el Excel y guardar. Acá no está guardando, a ver qué está pasando. Esto también puede ser en otro archivo como en el TXT, en formato texto. A ver, lo voy a llevar al bloc de notas y voy a guardar en el escritorio. Aleatorio. Lo guardo. Y acá tengo creado. Entonces voy a importar esto al programa. Y acá tengo 3 tablas. Voy a agregar la otra tabla. Yendo a nuevo, tabla. Y como he guardado en el escritorio, aleatorio. Abrir. Siguientes, ¿no? Hasta finalizar. Entonces acá tengo la opción de modificar acá, ¿no? Aquí la columna que me está importando está agregando el 1 en el campo común. Entonces no quiero que me agregue así, voy a abortar y esto lo voy a eliminar. Lo elimino y simplemente de esta manera. Ahora sí voy a importar. Este programa importa desde varios formatos, ¿no? Entonces, archivo nuevo, tabla, siguiente, y selecciono el archivo, aleatorio, abrir, siguiente. Acá, por ejemplo, está detectando otro formato, ¿no? Siguiente. Acá también me está detectando longitud fija, longitud de registro 5. Acá como tengo solamente 3 dígitos, yo le puedo configurar a 3 también, ¿no? Pero lo voy a mantener así como está, en 5. Y siguiente. Acá la columna voy a agregar carácter 1, dice. Yo le voy a indicar que se va a llamar común. Y además puedo seleccionar en qué formato va a estar, ¿no? Lo voy a mantener en texto ASCII. Y siguiente. Y finalizar. Entonces se va a denominar aleatorio, ¿no? Y acá está lo que he creado, ¿no? Entonces esto está en texto. A ver. Voy a tratar de analizar, por ejemplo, al realizar análisis Benford. Acá no detecta nada porque esto está en texto. Entonces lo que debo realizar es lo que hemos aprendido, edición, formato de tabla, acá, lo cambio a numérico, acá, ASCII lo cambio por tipo numérico. Tipo numérico, inicia en el 1, longitud 3, ancho 3, ¿no? Está perfecto. Entonces, como lo he cambiado, lo cierro para guardar, aceptar, y ahora ya lo he convertido un texto a campo numérico. Y esto no solamente podemos convertir en formato numérico, ¿no? Se tiene estos formatos que están acá, por ejemplo, ¿no? Todos estos formatos, por ejemplo, dato va a ser para
fechas. Entonces tiene muchos otros formatos más a la cual queremos configurar. Yo lo mantengo en numérico, ¿no? Entonces, como ya es con un campo numérico, me voy a analizar y ahora sí realizar un análisis Benford. Y miren cómo ya aparece acá porque es un campo numérico, no un texto. Entonces acá yo le voy a indicar aceptar. Aceptamos. Y como no es una información así fidedigna que ha sido typeado uno por uno, todo eso, sino lo he llenado, en sí es como utilizamos la palabra se ha cocinado, ¿no? Eso es lo que he realizado. Entonces, ¿cómo el comportamiento acá? En recuento real solamente se ha encontrado 13, pero lo que debería tener es 30 registros y no 13. Y acá el número 2 debería repetirse. Si no estuviera cocinado, entonces tendría que mostrarse 18 veces y no 14. Acá en el 12 está 11 veces, esto más, un poco se aproxima, ¿no? Ahora el número 4 acá debía tener 10 veces, pero solo tiene 8. Y acá, por ejemplo, el número 5 debería tener 8 veces nomás, debería repetirse. Y sin embargo, se está repitiendo 12 veces ya. Acá el número 7 debía El número 6 debía repetirse 7 veces, pero se está repitiendo 13 veces. Es algo raro, ¿no? Ya no está cumpliendo lo que es la ley de Benford acá. Por ejemplo, según esto, el número 7 debe repetirse 5,8% solamente. Entonces, acá ya no está cumpliendo. Por ejemplo, el número 8 debería repetirse 5 veces solamente, pero sin embargo acá está 10. Entonces, con esto voy a poder detectar si la información ha sido falsificada, manipulada, ¿no? Esto sirve para eso. A ver, alguna consulta, algún comentario sobre esta ley de Benford. Y ya como solamente se tiene acá la información de esta manera, no nos puede indicar, por ejemplo, esto es el registro de nuestra tabla de nuestros contribuyentes o el número de cédula de identidad de los beneficiarios a los cuales se han entregado, digamos, eh, en algunos proyectos se tiene, por ejemplo, entrega de semillas de alfalfa a los comunarios, todo eso, y nos puede mostrar esto es la información que se ha registrado, o esto es el registro de los bonos que se ha pagado, ¿sí, no? Entonces, para verificar si no existe manipulación, aplicamos la ley de Benford. Y como son archivos así, registros, no vamos a poder detectar cuál es el un CI que no existe, todo eso. No siempre puede ser número de cédula de identidad, también pueden ser, por ejemplo, en este caso, los votos emitidos, todo eso, ¿no? Digamos, en la mesa número 7 se ha emitido 677 votos, en la mesa número tantos, así, ¿no? Se puede tener. Pero entonces, todo aquí parece correcto. ¿Cómo voy a encontrar si tiene o está cocinado, todo inventado, falsificado? No hay forma, ¿no ve? Entonces, para eso aplicamos la ley de Benford. Entonces, a partir de acá ya voy a ver, acá el número 5 según la ley de Benford, debía repetirse el número 8 5 veces y se está repitiendo 10 veces. Entonces, algo anda mal acá. Entonces, acá como tengo un resumen, voy a hacer un clic y entonces estos registros ya van a ser objetos de observación. Y a partir de acá incluso ya puedo ir investigando a quién corresponde este número de NIT, de número de cédula de identidad,
este número de votos, a qué mesa, en qué, dónde, en qué comunidad corresponde. Entonces, esto nos da indicios para poder iniciar nuestra investigación.